Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Bienvenidos. La noticia, las opciones de Estados Unidos en su lucha frontal contra las organizaciones narcoterroristas en el hemisferio. El presidente Donald Trump estaría planeando posibles operaciones terrestres en Venezuela y Colombia. Según el senador republicano Lindsey Graham, el mandatario informará al Congreso sobre la expansión de las acciones militares del mar a la tierra. El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso a su regreso de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. El objetivo final es asegurar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar estadounidenses. Lindsey Graham envió un mensaje de advertencia al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado por el Departamento de Justicia estadounidense de ser el cabecilla de la organización narcoterrorista Cartel de los Soles. Le dijo que si fuera él, abandonaría Venezuela. Vamos a usar la fuerza militar como lo hemos hecho en el pasado para proteger a nuestro país. Ese es el nuevo juego que estamos jugando y me alegra que lo estemos haciendo. Y si yo fuera Maduro, encontraría la manera de irme antes de que se calmara la situación. El punto clave de la noticia, las operaciones que iniciaron en aguas internacionales a mediados de agosto dejan a la fecha 10 embarcaciones con drogas destruidas y 37 presuntos traficantes dados de baja. El presidente Trump, en una conferencia de prensa el jueves, anticipó que la ofensiva desplegada contra el narcotráfico en el sur del Mar Caribe y el Pacífico sería ampliada a tierra. Lo dijo tras afirmar que los carteles de la droga son el ISIS del hemisferio occidental. Ya sabe, la tierra será lo siguiente, y puede que vayamos al Senado, puede que vayamos al Congreso y les contemos lo que pasa, pero no creo que tengan ningún problema con eso. De hecho, ahora que estamos aquí, creo que es una buena idea. Ve al Congreso, cuéntaselo. ¿Qué van a hacer? Decir, vaya, no queremos detener la entrada de drogas. Están matando a 300,000 personas al año. Creo que esa cifra es real. 300,000 personas al año. Saludo a nuestros invitados hoy aquí en la noche para analizar esta noticia. Ron Aledo, excontratista de la CIA, exoficial del Estado Mayor del Pentágono y experto en seguridad internacional. Gracias por estar aquí hoy en la noche. Encantado de estar aquí con ustedes. También nos acompaña César Paz, consultor internacional de seguridad y agente especial del FBI en retiro. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Saludo igualmente a Olaguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por permitirme hablar con tu audiencia. Muchas gracias por acompañarnos para este análisis. A todos, saludo inicialmente a César Paz y quiero preguntarle, ¿estamos ante una posibilidad real, como lo escuchamos de voz del senador Graham, de que Estados Unidos amplíe esta ofensiva del mar a la tierra? Muchas gracias por la pregunta. Pienso que es una posibilidad, no necesariamente es una probabilidad, pero es una posibilidad. Y para aclarar esto, ya que muchas personas tienen la impresión de que tal vez el presidente Trump de una manera arbitraria está tomando estas decisiones, me gustaría subrayar que justamente el título 50 del Código estadounidense, que tiene sus bases desde el año 1916 y actualizaciones en el 46 y 47, le otorga el marco legal al presidente Trump para poder, a través de la agencia, ejecutar ciertas operaciones o operativos encubiertos en diferentes lugares en contra de diferentes blancos que representen un problema de seguridad nacional, un problema inminente a la seguridad nacional. Eso no solamente lo ha utilizado él, pero lo han utilizado otros presidentes. Y pienso que una incursión terrestre es posible, pero la incursión terrestre obviamente empieza o nace donde están justamente localizado este bloqueo naval. Quiero conocer ahora la opinión de Ron Aledo. ¿Son reales las posibilidades de una ampliación de esta operación, de este gigantesco operativo que ha lanzado la administración Trump en el sur del Caribe, en los últimos días también ampliada al Pacífico? ¿Es probable
que pasemos de estas operaciones en aguas internacionales ya a tocar un territorio en físico, en este caso Venezuela y Colombia, como lo dijo el senador Graham? Es posible que pronto haya actividad en Venezuela, sí. Miren, tienen que entender lo que es lo que está pasando en realidad. Hay que mirar la realidad de lo que está sucediendo. Marco Rubio era senador de la Florida por muchos años y le prometió por muchos años a la población venezolana exiliada aquí en Miami y en el sur de la Florida, y también a la cubana, que tan pronto pudiera, él se iba a deshacer del régimen comunista de Maduro. Lleva años y años y años prometiendo eso. Y ahora que Marco Rubio es secretario de Estado con Trump, está cumpliendo la promesa. Eso es todo. Y lo que está tratando de hacer Trump, esto de las drogas y del narcoterrorismo, de las drogas, de la invasión de las drogas, es solamente una pantalla de humo, es simplemente una excusa, por decirlo así. Lo que quiere hacer Trump es reemplazar el régimen comunista de Maduro y poner a otro régimen amigo allí, muy posiblemente a María Corina Machado, muy posiblemente lo que está tratando de hacer. Las tropas que tiene Trump allí en esta flota son muy pocas. No son suficientes ni en la vida para invadir un país como Venezuela. Se necesitarían por lo menos 4 o 5 divisiones, más de 100.000 hombres para invadir Venezuela. Pero sí es suficiente para apoyar un alzamiento militar de los militares venezolanos contra Maduro. Para eso sí, para apoyarlo. Y por eso fue que el Departamento de Justicia acaba de subir la recompensa hace poco a $50 millones. El mensaje es claro. Quiere que los militares venezolanos se levanten contra Maduro, lo derriben y después se reparten entre ellos los $50 millones. Y la flota está allí para asegurarse que no pase como pasó en el año 2002. En el año 2002 hubo un golpe contra Chávez, pero ese golpe fracasó, no era suficientemente fuerte. Muchos militares se quedaron leales a Chávez. Esta flota que está allí para asegurarse que este golpe contra Maduro tenga éxito. Y Colombia no va a pasar nada. Lo que pasó en Colombia fue que Petro, siendo comunista y siendo de izquierda, metió la pata y se puso a criticar públicamente a Trump, y eso no le gusta a Trump que lo critiquen, y por eso Trump le quitó la visa, lo está insultando, pero no va a pasar nada en Colombia. Esto es una operación de cambio de régimen para acabar con el gobierno comunista de Maduro y poner allí a María Corina Machado. Eso es todo, esa es la realidad del asunto. Ron, y hablando del presidente Petro, ya vamos a ver más adelante cómo ha reaccionado desde Colombia el mandatario, pero quiero también conocer, antes de pasar a este punto, la opinión de Olaguer Chacón desde Toronto, Canadá. ¿Cómo está observando usted esta situación desde su perspectiva? ¿En qué fase se encuentra esta operación de Estados Unidos en el Mar Caribe? Y uno podría preguntarse si es o no inminente ya pasar a una fase en tierra con todo este despliegue. Bueno, la posibilidad de una operación militar cada vez se eleva más. Observemos cómo los diferentes interlocutores que tratan de hablar en nombre del gobierno de Maduro han cambiado su posición al principio de señalar que se trataba de un bluff o de un simple acto de amedrentamiento por parte de Trump, a luego pasar a ser un acto ilegal, y ahora están hablando de lo inconveniente que es el conflicto. Se vean cómo este discurso ha ido cambiando. Y también cómo Trump ha sido firme en el tema Venezuela específicamente. Los críticos de Trump suelen señalar que el presidente es muy volátil en sus posiciones y a veces se siente así, se siente errático, va hacia adelante, va hacia atrás, anuncia aranceles un día, los remueve, o la excusa que usa para anunciar aranceles, que es su gran herramienta, a veces suena muy superficial, como lo que acaba de anunciar este fin de semana con Canadá, que anunció un 10% de aranceles solo porque lo molestó un aviso publicitario. Pero en el caso venezolano, las acciones han precedido a las palabras y ha ido poco a poco armando el caso. Y eso es para mí fundamental, porque Trump trata de mantener y de respetar la institucionalidad estadounidense y de lo que dicen las leyes estadounidenses, y poco a poco se está armando jurídicamente de herramientas que justifican después la acción militar. Pasa
entre otras cosas, por el aumento de la recompensa al señor Maduro, también el declarar estas fuerzas del narcotráfico como terroristas y equipararlas con nada más y nada menos que con el ISIS, y ahí ir escalando firmemente, paso a paso, a llegar al punto que se anunció muy recientemente, que es utilizar el arma más temible que tiene Estados Unidos en este momento, que es el Gerald Ford, un portaaviones. Nosotros siempre hemos visto cómo cuando Estados Unidos quiere ir muy en serio en esas acciones militares, utiliza por supuesto la tecnología de punta. En este caso, pues el Gerald Ford no es poca cosa, es indudablemente una ciudad militar flotante que tiene una enorme capacidad de realizar operaciones militares sin llegar a ese nivel de llegar a operaciones concretas. Por otra parte, muy rápidamente digo que estoy de acuerdo con que con Colombia es diferente, porque con Colombia no ha habido una escala, es simplemente más diplomacia de micrófono, es Trump diciendo que está muy molesto con las declaraciones del presidente Petro, pero hasta el momento, desde mi perspectiva, Colombia no está en la ecuación. El punto clave de la noticia precisamente es Colombia, porque el presidente Gustavo Petro no demoró en reaccionar a la información sobre posibles operaciones terrestres de Estados Unidos contra objetivos del narcotráfico en el país y su vecina Venezuela. Petro, dirigiéndose al senador republicano Lindsey Graham, le dijo que cuando el pueblo colombiano es atacado, se va a las montañas y se arma. Así lo dijo, lo desafió con estas palabras, comillas, no lo intenten. Se le olvida una cosa al senador estadounidense de nuestra historia específica, que no la de Venezuela, y es que el pueblo colombiano cada vez que es agredido en alguna parte se va en masa a las montañas y se arma, y sus guerreros son invisibles y actúan como el jaguar con la atracción apasionada y se vuelven invisibles, algo nunca visto. No lo intenten, es lo único que aconsejo, porque sé de la historia de mi pueblo y soy hijo de él, hijo legítimo de mi pueblo, guerrero milenario con ancestro romano que estuvo en Palestina. El presidente Petro luego en otro mensaje dijo que se trataba, según él, de una invitación tranquila a Estados Unidos antes de tomar cualquier decisión. Yo no he estallado desinformadores. Con mucha tranquilidad le he dicho al senador de los Estados Unidos que estudie la historia de Colombia y cómo reaccionan los colombianos y colombianas cuando los atacan fuerzas internas o externas. Solo es una invitación tranquila al estudio antes de la toma de decisiones. ¿Saben qué es un pueblo huracán? Similar narrativa es la que ha mantenido el régimen dictatorial de Venezuela. Nicolás Maduro dijo el viernes que Estados Unidos está inventando una guerra eterna. Según él, Venezuela está libre de producción de drogas y está eliminando el tránsito de cocaína que sale desde Colombia. Y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia. Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia. Lo vamos a lograr. César Paz, cuando se habla de pasar de operaciones en mar a operaciones en tierra, ¿esto implica de alguna manera que se esté planeando una estrategia de desembarco de tropas en territorio, digamos, en las costas de Venezuela? ¿O podría involucrar solamente una operación limitada o delimitada, como algunos analistas también los llaman, o no necesariamente?
Bien, en primer lugar, una vez más refiriéndome al título 50, lo cual es muy importante considerar en esta ocasión. Este marco legal que le da al presidente puede darle la posibilidad de hacer un tipo de incursión como la que tú acabas de mencionar. Sin embargo, hay que recordar una cosa, de que 15 miembros del Cartel de los Soles, que son integrantes del gobierno de Venezuela, han sido imputados en Estados Unidos en marzo del 2023, lo cual significa que la DEA tiene órdenes de arrestos para los 15 de ellos, empezando con Maduro, luego Diosdado Cabello. Eso es una meta que la DEA tiene, y como ocurrió ya en Panamá, de la misma manera pudieron atrapar, pudieron arrestar y llevar a las Cortes de Justicia al presidente Manuel Noriega en Panamá. Recordemos un punto más, que este título 50 y el título 10 del Código estadounidense otorga al presidente varios poderes, la habilidad y el poder de declarar al país en estado de emergencia, de poder organizar actos u operativos encubiertos, o también operativos que no son necesariamente actos de guerra, no son considerados actos de guerra. Recordemos una cosa más. La DEA tal vez se demore en arrestar o en terminar investigaciones, se toman su tiempo, obviamente, en este caso de Venezuela, la distancia del país, la situación del país, lo que ha vivido Estados Unidos y Venezuela en los últimos 10, 15 años. Pero la DEA no se olvida. La meta es, o las metas de este operativo, pienso que es multifacético, y el espíritu impertérrito no solamente de las Fuerzas Armadas, pero también del presidente Trump y del señor Marco Rubio, pienso que esto es lo más importante en la mira de ellos. Que pongan a Corina Machado de presidente, yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque hay un presidente que fue electo, pero nunca se dio el paso al presidente electo de Venezuela. Aún más hay que destacar que esto no ha ocurrido solamente una vez, ha ocurrido varias veces a través de los años, porque el marco legal del Código estadounidense le otorga al presidente este poder y esta autoridad. Ronald Ledo, escuchábamos hace pocos segundos al presidente Petro, pues en un mensaje claramente desafiante al senador Graham de Estados Unidos, y también al señor Maduro, insistiendo en su mensaje de supuesta voluntad de paz y de diálogo con Trump, mientras crece esta presión en el Caribe, pero al mismo tiempo, y ya más adelante lo vamos a ver, también están creciendo los ejercicios militares por parte del régimen allí internamente en Venezuela. ¿Usted cómo analiza estas posturas tanto del gobierno Petro como del régimen de Maduro? ¿Debería preocuparles tanto a Petro como a Maduro una eventual expansión o ampliación de estos operativos del Caribe hacia zonas ya territoriales de Colombia y Venezuela, ya en tierra propia? Obviamente que sí debería preocuparle a Maduro, obviamente. Está en la mira el hombre. Miren, de nuevo, otra vez, para invadir Venezuela se necesitarían por lo menos 5 divisiones, más de 100.000 hombres. ¿Okay? Estados Unidos no va a invadir Venezuela. Lo que sí va a hacer es apoyar con apoyo aéreo, con aviones, con misiles, con inteligencia, con drones, con guerra electrónica. Va a apoyar a aquellos militares venezolanos que quieran repartirse los $50 millones de recompensa, que quieran levantarse contra Maduro y quieran sacarlo del poder o matarlo también. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Está mandando una flota de apoyo aéreo más que nada para sacar a Maduro o matar a Maduro y reemplazarlo con otro gobierno amigo, y que los generales venezolanos que se levanten contra Maduro se repartan entre ellos los 50 jugosos millones de dólares. Eso es todo. De nuevo, 40.000 hombres para invadir Panamá, para invadir Venezuela, que es muchísimo más grande, se necesitaría mucho más de 100.000 hombres, 5 divisiones, un cuerpo entero, mucho más. No, Estados Unidos no va a hacer eso porque se ve feo, porque no le gusta, porque no quiere tropas americanas invadiendo a Hispanoamérica. Lo van a hacer los mismos
generales venezolanos, y esto es lo que lleva Marco Rubio prometiendo desde hace años y años y años. A Petro no va a haber ningún tipo de invasión, ni mucho menos. Posiblemente es posible que Trump, para humillar a Petro, para que se tenga que tragar las palabras, envíe algún tipo de ataque aéreo limitado sobre algún laboratorio de drogas que esté en la jungla, en la selva, solamente para demostrarle y para humillarlo, para darle una lección, para que se calle la boca. Pero eso es todo. Estados Unidos no va a invadir de nuevo. Se necesitarían 5 divisiones. Y me parece que la flota que está allí solamente tiene como 4,000 Marines, que es una brigada y un poco más. Eso posiblemente, en el peor de los casos, sería para ocupar un puerto en Venezuela, para ocupar Isla Margarita en Venezuela, o algo así, algo pequeño, algo limitado, pero no para tomar Caracas, ni para invadir el país, ni mucho menos. Se necesitarían, y vuelvo a repetir, más de 5 divisiones, más de 100,000 hombres, que Estados Unidos no lo va a hacer. Y eso que dijo Trump, de que va a autorizar a la CIA a estar en Venezuela, eso, obviamente eso es parte de la guerra psicológica. Todo el mundo sabe que la CIA está en Venezuela, y todo el mundo sabe que la CIA está en montones y montones de países haciendo operaciones encubiertas, que nosotros llamamos covert action, del clandestine service. Eso lo sabe todo el mundo. No necesita Trump que lo anuncie ni que lo diga. La CIA lleva desde los años 40, montones de décadas, en casi todos los países del mundo, haciendo operaciones encubiertas, covert action, y haciendo human collection, obtención de inteligencia humana. Eso es el propósito de la CIA. Decir que la CIA está en Venezuela es como decir, oh, miren, hay aviones en el aeropuerto. Oh, miren, el agua está mojada. Es algo obvio, algo redundante. Lo hizo Trump para asustar a Maduro para que se vaya. Yo creo que está haciendo Trump un último esfuerzo de última hora, a ver si Maduro hace sus maletas y se va antes de que empiecen los tiros. Pero si no se va, Trump no va a quedar en ridículo ante el mundo, porque ya lo ha dicho, dice que es un narcoterrorista, ya subieron la recompensa a 50 millones, lleva meses hablando así, no va a ser el ridículo. Si no se va Maduro, Trump lo que va a hacer es hablar con los militares venezolanos para que ellos saquen a Maduro. Trump los va a apoyar para que tengan éxito, y Maduro va a ser derrocado. Esa es la realidad de lo que está pasando. Olaguer Chacón, ¿usted qué análisis hace respecto de los posibles objetivos? Si hay una operación que conlleve a alguna acción limitada en territorio venezolano, por ejemplo, o en algún laboratorio del lado de la frontera de Colombia, ¿a qué podría apuntar esa acción limitada de Estados Unidos? ¿Solo a estos factores de riesgo, si así se pueden llamar, del narcotráfico que pasa entre la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿O realmente el gobierno de Estados Unidos debe apuntar a objetivos precisos del régimen, a funcionarios de la cúpula o cabecillas, ya como sabemos, acusados del cartel de los soles? Sí, esa es la gran pregunta, porque hasta el momento nosotros nos estamos enfocando a un elemento táctico muy puntual, como es la operación militar, o lo que significa la palabra operaciones terrestres, que es un tema más bien semántico y técnico. El punto está en el objetivo. ¿Qué puede significar esa operación terrestre y cuál es la meta última que tiene el gobierno de Estados Unidos? Lo que ha dicho Estados Unidos abiertamente, y lo que han dicho la administración Trump, lo que ha dicho el secretario de Estado Rubio, es que la búsqueda es de una estabilidad que elimine todo este negocio de las drogas con Estados Unidos, y ve directamente al gobierno de Maduro como un responsable, pero no solamente a Maduro en sí mismo, sino también a todas las personas que le rodean. Así que el objetivo fundamental es hacer un cambio profundo, facilitar, porque no es hacerlo, la idea es facilitar, utilizando las propias palabras del gobierno estadounidense, facilitar ese proceso. Ayudar, dar esa chispa que genere como si fuera una explosión atómica, esa reacción en cadena de elementos que conlleven a una transformación profunda de la política venezolana, pero contando con actores venezolanos. Porque lo último que necesita Estados Unidos es involucrarse en un conflicto militar complejo que termine dragando recursos.
Ellos saben que no es necesario, porque si hay algo que ha demostrado el último año es que la oposición venezolana por primera vez tiene una cara visible, tiene un liderazgo abierto y sobre todo que cuenta con una popularidad y una legitimidad. Durante los últimos 25 años nos cuestionábamos si realmente el chavismo y el madurismo, como extensión de contaba con un apoyo popular y si era viable hacer un cambio político. Y la respuesta siempre daba que indudablemente tenía una base popular profunda. Desde las elecciones de julio del año pasado hasta ahora ha demostrado que esa base popular se ha extinguido y que lo que hace falta precisamente es ese punto que genere esa reacción de cadena. Eso, como pasó en Siria, ese momento Alepo, un momento que cae la ciudad y que de ahí en adelante se hace insostenible para el régimen, para los regímenes que estaban allí, mantener la posición. En una semana cayó. Entonces ese es el tema de lo que puede hacer Estados Unidos, de utilizar la fuerza lo suficiente como para detonar esa chispa interna, porque indudablemente la posición pasa por la capacidad que tengan los actores internos de movilizar sus recursos de poder y de convencer a las Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Armada testigo directo de cómo fueron las elecciones, que el gobierno de Maduro carece de la legitimidad y que indudablemente la visión de los venezolanos es tener un gobierno democrático nuevamente. Momento de una primera pausa aquí en el programa La Noche. Quiero agradecer a Ron Aledo, excontratista de la CIA, exoficial del Estado Mayor del Pentágono, quien nos ha acompañado en esta primera parte del programa con este interesante análisis. Y antes de irme a la pausa, quiero dejarlos también con algo de contexto, porque toda esta situación y estas advertencias de Estados Unidos de una posible operación en tierra pues ocurre en medio de un polémico acuerdo binacional, recordemos, que ha sido pactado entre el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro. Ellos le han llamado zona binacional para brindar, pues dicen ellos, seguridad en la frontera, bajo el argumento de la seguridad en la frontera. Y tras esa alianza, en medio de toda la creciente tensión entre la administración Trump y Maduro, pues el dictador venezolano ha reafirmado el apoyo bilateral con el actual gobierno de Colombia. Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace 2 semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón. El punto clave de la noticia: mientras Estados Unidos considera incursiones terrestres en Venezuela y Colombia, siguen los movimientos de la poderosa flota naval americana en el Caribe. El buque de guerra USS Gravely llegó a Trinidad y Tobago el domingo. Atracó en Puerto España, capital del país, donde prevé estar hasta el 30 de octubre para entrenamientos militares conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. El Gravely está diseñado para ejecutar múltiples misiones, desde operaciones antiaéreas y antisubmarinas hasta enfrentamientos en superficie. El archipiélago de Trinidad y Tobago está a tan solo 11 kilómetros de territorio de Venezuela. A los dos países los separa el estrecho conocido como la Boca del Dragón, entre la península venezolana de Paria y la isla de Trinidad. Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro calificó como una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago los ejercicios militares en asocio con Estados Unidos. Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la peligrosa realización de ejercicios militares por parte del gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de los Estados Unidos, acción que constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe. Pero además, Estados Unidos sumó el portaaviones Gerald Ford a la presión militar contra los carteles de la droga y el régimen de Maduro en el sur del Caribe. Es el portaaviones más avanzado de la Marina estadounidense y el más grande del mundo. Tiene capacidad
de llevar hasta 75 aeronaves de combate. Entre estas están los aviones caza FA-18 Super Hornet, usados para combate aéreo y ataques a objetivos en tierra o mar. Los furtivos F-35C, Lightning II, que recordemos, son considerados los aviones más modernos de Estados Unidos, con sigilo y sensores avanzados. Y los helicópteros MH-60RS Seahawk, con capacidad para guerra antisubmarina. Estados Unidos también intensifica su presencia militar en Puerto Rico. Más de 10.000 soldados junto a la unidad expedicionaria de Marines y la Guardia Nacional puertorriqueña realizan ejercicios con fuego real, desembarcos anfibios y operaciones aéreas en municipios del sur de la isla, como Arroyo y Salinas. El Pentágono confirmó el despliegue de cazas F-35 con capacidad de combate en la base aérea Muñiz, en San Juan, dentro de una estrategia del Comando Sur para fortalecer la seguridad regional y golpear las redes de narcotráfico que operan entre el Caribe y Sudamérica. Y a la vez que crece esta presión militar estadounidense en el Caribe, el régimen de Maduro anuncia refuerzos de presencia militar en sus costas. Y según el ministro de Defensa de la dictadura, ha habido ejercicios militares con misiles y fuerzas civiles en 9 estados del país ante posibles incursiones y operaciones encubiertas de Estados Unidos. En estos momentos, como saben ustedes, estamos desarrollando un ejercicio que comenzó hace 72 horas. Un ejercicio de defensa de costa. Es importante la costa venezolana, toda la costa venezolana, para protegernos no solamente de las amenazas militares a gran escala, sino también protegernos del narcotráfico, protegernos de las amenazas de terroristas, de protegernos de las operaciones encubiertas que pretenden desestabilizar a lo interno del país. César Paz, escuchábamos ahí al ministro de Defensa del régimen de Maduro hablar de la preparación que según él tienen en este momento todas las Fuerzas Armadas de Venezuela ante posibles operaciones encubiertas. Y quiero precisamente sobre ese punto preguntarle y que me amplíe un poco, si se puede, lo del alcance del título 50 en el que usted insistía al inicio del programa. Ese título 50 le faculta al presidente Trump acciones encubiertas para agentes de la CIA, o también tiene la potestad bajo ese mismo título o el marco legal hoy de la Constitución estadounidense que sean también autorizados los soldados o militares propiamente dicho, los que están en el Mar Caribe en este momento? Muy bien, acabas de tocar un punto muy importante. Hay 2 títulos, el título 50 y el título 10. El título 50 otorga al presidente el marco legal para que él pueda ordenar operativos encubiertos, puede ordenar a la CIA de operativos encubiertos. No necesariamente tiene que ser la CIA o agentes de la CIA o ciertas fuerzas, un grupo de fuerzas especiales, digamos, de la CIA que vaya y ejecute esto, pero la CIA puede, bajo la autoridad que se les extiende a ellos, pueden emplear o pueden utilizar recursos militares. Por ejemplo, la operación en la cual atraparon o aniquilaron a Bin Laden no fue una operación militar per se, fue una operación bajo el título 50. Lo que pasa es que aquí hay una combinación, o puede ocurrir una combinación del título 50 y también del título 10 que otorga la facultad y el marco legal para que él pueda utilizar los recursos militares estadounidenses para una incursión, para una penetración completamente secreta de ciertos grupos que pueden tener como objetivos a aquellos miembros del cartel de los soles. Ahora, que vayan a bombardear, que vayan digamos, penetrar por tierra, todo. Bueno, bombardear no creo que va a suceder, eso no va a suceder. Incursiones por tierra, puede que, o sea, es una posibilidad. Ahora, aparte de esto, sabemos que desde hace muchísimo tiempo hay personal, no solamente de la agencia, pero también de otras miembros del gobierno, miembros de inteligencia del gobierno que están y funcionan en diferentes países del mundo, que se dedican a recolectar información o inteligencia
y a analizarla y pasar esa inteligencia accionable a las agencias respectivas para que ellos hagan sus reportes y el departamento, ya sea de defensa, el departamento de justicia, etcétera, etcétera, puedan hacer las recomendaciones debidas al presidente para que él tome las decisiones. Pero estamos hablando de dos títulos, del 50 y del 10. Y el título 10 es específicamente, se relaciona específicamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses y otorga el marco legal al presidente las facultades legales para que él pueda utilizar los recursos militares. Olaguer Chacón, ¿qué puede representar para un poderío como el de Estados Unidos? Estamos viendo que no solamente ahora tenemos al poderosísimo portaaviones allí en el mar, en el sur del Mar Caribe, sino que también tenemos al Gravely en estas aguas internacionales. Cuando el ministro de Defensa del régimen se ufana de los ejercicios militares que tienen desplegados a las fuerzas en las costas de Venezuela y las milicias civiles y también la amenaza de los supuestos 5.000 misiles rusos de corto alcance, ¿usted cómo analiza esto si lo ponemos en términos comparativos frente a este poderío de Estados Unidos que hoy está en el Caribe? Sí, indudablemente que la reacción del gobierno es de esperarse, una reacción natural, por supuesto, trata de disuadir a Estados Unidos de que el uso de la fuerza va a ser absolutamente innecesario. Pero vemos que en efecto el gobierno se está creyendo que el uso de la fuerza está allí, que es una carta que definitivamente Estados Unidos quiere jugar, y lo vemos no solamente en la acción de los funcionarios que actúan, como te digo, de una manera normal. No me parece noticioso que el ministro de la Defensa trate de establecer una defensa. Me parece más importante cuando vemos a otros actores que tratan de encubrir o de dirigir la opinión pública a favor de Maduro, en la opinión pública nacional e internacional. Estos factores que la oposición venezolana suele llamar los normalizadores. Recordemos que cuando empezó este conflicto hace unas semanas, empezaron a decir que se trataba pues simplemente de una maniobra dentro del carácter volátil del presidente Trump, a decir luego que hacer un análisis sobre la legalidad o no del proceso, y ahora ya decir abiertamente que es una mala idea y que el riesgo es que Venezuela se convierta en un estado fallido. Sabremos que están más convencidos aún cuando cambian el discurso y ya no hablen de Venezuela como un estado fallido y como tal, como una amenaza regional, a convertir la posibilidad de que Venezuela sea un estado fallido en una amenaza hemisférica. Porque desde la perspectiva de Estados Unidos o del presidente Trump, poco le importa que Venezuela se convierta o que el conflicto se transnacionalice de manera tal que termine afectando a los países de la región. La idea es tratar de influir la opinión pública estadounidense y demostrar que el problema es un problema que se convierte en un problema norteamericano. Hacer la comparación, países como Libia y con Irak, países que luego de la intervención militar de Estados Unidos se convirtieron en unos estados en el que el caos se volvió la norma, pero con la diferencia el discurso va a ser que Libia e Irak están lo suficientemente lejos como para no perturbar el día a día de Estados Unidos. En cambio, Caracas está a 4 horas de vuelo con respecto a Miami. Ahí es donde vamos nosotros a ver que realmente esa visión de que el uso de la fuerza está allí y que para ellos, por mucho esfuerzo que hagan de decir que están preparados, que están reconociendo de una manera absoluta de que el uso de la fuerza es totalmente desproporcionado y que el ejército venezolano, encabezado por Maduro, tiene pocas probabilidades de soportar una incursión militar estadounidense. César, quiero preguntarle finalmente y de manera muy rápida, ¿qué mensaje está enviando Estados Unidos estas últimas 24 horas cuando vemos el Gravely allí en Trinidad y Tobago, a tan solo 11 kilómetros del territorio venezolano? ¿Qué pretende, cuál es el mensaje que pretende enviar Estados Unidos en este momento, mientras del otro lado de las costas el señor Vladimir Padrino dice que tiene a sus fuerzas también desplegadas y que avanzan los ejercicios militares del lado venezolano? Bien, discúlpame si tal vez soy un poquito no tan respetuoso en decirlo, pero cada vez que Padrino, Diosdado Cabello y Maduro mueven los labios, están hablando disparates. O sea, no se puede comparar las fuerzas militares de estos dos países. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quisiera enfatizar es el hecho de que
la presencia naval en el sur del Caribe es una presión psicológica tremenda sobre el cartel de los soles, que es el que rige Venezuela. Y hay una mesa de negociaciones y hay dos equipos de negociaciones que representan a ambos países que han tratado de llegar a un acuerdo, a una solución, pero lo que propone el equipo de negociadores de Venezuela es completamente ridículo. Básicamente no quieren que los toquen, no quieren que hagan nada, quieren salir, irse a otro país, que no confisquen los dineros, que no absolutamente nada. ¿Okay? Cuando lo que pienso yo, en mi humilde opinión, desde el año 87 que tengo haciendo esto, en mi humilde opinión yo creo que lo que se quiere hacer es multifacético: restaurar la democracia en Venezuela, arrestar a estas personas que han sido imputadas, a los 15 del cartel de los soles. La DEA va a estar detrás de eso, te lo aseguro. O dar la oportunidad a que venezolanos puedan volver a su país, reconstruir su país. O sea, esto es algo multifacético. Restaurar la paz en esa región es algo muy importante, pero tiene que hacérselo, lamentablemente, en muchas ocasiones a través de la fuerza, y lo hemos hecho. Estados Unidos lo ha hecho en diferentes lugares, y no es una decisión arbitraria, es una decisión que está bajo el marco legal del código estadounidense. En las últimas horas han sido varios los senadores republicanos que se han pronunciado sobre la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. Uno de ellos, me refiero a Lindsey Graham, ha dicho algo inédito que hasta ahora no habíamos escuchado. Se pronunció sobre la posibilidad de que Washington intervenga militarmente a través de suelo, es decir, no una operación marítima como la que estamos viendo hasta ahora en el Mar Caribe, sino una operación en tierra contra el narcotráfico. Una operación que podría llevarse a cabo en Venezuela o Colombia. Escuchemos exactamente lo que dijo el senador y ya lo comentamos. El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso a su regreso de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. El objetivo final es asegurar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar estadounidenses. Jacopo, ¿cómo interpretas estas declaraciones? Bueno, que estamos viendo lentamente una vuelta a la doctrina Monroe, esta doctrina de Estados Unidos de 2 siglos atrás, cuando realmente Estados Unidos buscaba tener el control de toda la región. Y obviamente con esta presión a Venezuela, con esta presión a Colombia, estamos viendo esta posición de Estados Unidos, que siempre ha considerado a América Latina como su patio trasero, y después de décadas donde había un poco ignorado esta región, pensando más a Medio Oriente, a Asia, etcétera, etcétera. Ahora aquí se está reafirmando esta posición. Nadie se puede meter en estos asuntos, y sobre todo en este contexto político, geopolítico, con China ocupada, Rusia involucrada con su guerra en Ucrania, Irán que ha sido derrotado por Israel. Claro, ese es un momento importante para Estados Unidos, y por eso estamos viendo esta presión que en 2019, cuando Trump trató con Guaidó de quitar a Maduro, no se logró. No se logró, es cierto, pero ahora estamos viendo, como dice Jacopo, un momento muy importante para los Estados Unidos. Lindsey Graham también ha dicho que se seguirá utilizando la fuerza militar para proteger al país de la droga que envenena a los ciudadanos estadounidenses, dice, y que recomienda a Maduro que se vaya. Escuchen. Vamos a usar la fuerza militar como lo hemos hecho en el pasado para proteger a nuestro país. Ese es el nuevo juego que estamos jugando, y me alegra que lo estemos haciendo. Y si yo fuera Maduro, encontraría la manera de irme antes de que se calmara la situación. Vanessa, ¿qué pasará cuando llegue el presidente Trump de esa gira de Asia? ¿Hará lo que está anticipando Lindsey Graham? Pues yo creo que sí, el mismo presidente ya lo dijo hace unos días atrás, dijo que eso va a pasar, que esos ataques por tierra van a pasar.
pues intentando frenar la llegada de drogas acá a Estados Unidos. Yo creo que tenemos un despliegue histórico en el Caribe, un despliegue de diferentes fuerzas que incluyen, pues, por ejemplo, las fuerzas anfibias, que incluyen intervenciones en tierra, pero además un componente de inteligencia y de logística que nos asegura una vez más, o que es un elemento más para entender que esto va en serio. Recordemos que el presidente también confirmó que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. También están todos estos componentes de inteligencia que hemos sabido a través de reportes. Entonces, pues no sabemos cuál va a ser el final, pero yo creo que en general cada vez más la mayoría de los expertos creen prácticamente inevitable que vayamos a ver lo que efectivamente el presidente dijo, un ataque por tierra que ya veremos qué magnitud y qué consecuencias pueda tener. ¿Y qué futuro, os pregunto a los dos, le depara entonces a Nicolás Maduro? El senador también republicano, Rick Scott, se ha pronunciado y dice que tal vez su futuro sea acabar en Rusia o en China. Vamos a escuchar a Scott, ya lo comentamos. Si yo fuera Maduro me iría a Rusia o a China. Sus días están contados. Algo va a pasar. Jacopo, ¿es descabellado pensar en una posible huida de Maduro a Rusia o a China? Bueno, recordamos que la prensa internacional había revelado que personas dentro del gobierno Maduro ya habían ofrecido la cabeza de Maduro para esperar mantener el control del gobierno venezolano. Entonces, seguramente es una posibilidad, como hemos visto con Bashar al-Assad, el dictador de Siria, que cuando hemos visto en 2023 el cambio con los rebeldes que lograron finalmente tomar control del país, Bashar al-Assad buscó refugio en Moscú. De hecho, ahora se habla de un Bashar al-Assad en Moscú que se la pasa todo el día jugando a los videojuegos. Entonces, como hemos visto esto con Bashar al-Assad en Siria, podría ser un escenario. O sea, difícilmente Maduro iría a Cuba, y Cuba, que ya tiene sus problemas, Irán igualmente. China siempre ha querido tener un papel neutral, por lo menos enfrente. Entonces Moscú, Rusia, parece ser el lugar más indicado si él decide dejar el poder y salir del país. Vanessa. Pues es muy interesante y creo que todavía hay varias opciones acá, porque diferentes reportes han mostrado que la apuesta en este momento, y es más o menos lo que podemos ver, que la apuesta en este momento del régimen de Maduro es mantenerse hasta el final, con la esperanza de que la administración Trump no decida hacer, digamos, nada contundente y ignorar ataques como, por ejemplo, el hundimiento de las barcas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y esperando que efectivamente Trump, digamos, no se atreva a dar una orden como mandar un dron directamente a la cabeza de Maduro. Ahora bien, si bien esa puede ser, y eso es lo que parece según lo que estamos viendo, la estrategia del régimen, también hay que pensar que si bien podría ser que la primera opción de Estados Unidos es eso, es, digamos, abrumar con estos ataques a lanchas, abrumar con esa capacidad en el Caribe y esperar que ocurra un quiebre interno. En la medida en la que pasen las semanas y ese quiebre interno, o que nadie lo entregue o que Maduro no se vaya, ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar el presidente Trump? Y ahí creo yo que está, digamos, el gran interrogante, porque también podría ser, digamos, muy mala publicidad para el presidente Trump, para su secretario de Estado y en general para esta administración que se quiere mostrar tan fuerte, digamos, de volverse sin que no suceda nada con Maduro. Entonces yo creo que aquí en este momento, por lo menos creo que estamos como en una etapa de que los dos están, digamos, aguantando a ver cómo se desarrollan las cosas, pero creo que la pregunta final va a ser ¿qué va a decidir el presidente Trump si Maduro sigue aguantando y si efectivamente vamos a ver un ataque ya, digamos, directamente a un Maduro, a su gente más cercana?
Está todo en manos del presidente Trump y de las decisiones que pueda tomar, pero en paralelo hay mensajes que se están lanzando desde la propia administración o incluso desde las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Vean el siguiente vídeo que ha publicado el Comando Sur en las últimas horas. Hay un detalle, Jacopo, importante en este vídeo que les estamos mostrando. No sé si se puede escuchar, compañeros, ese tic-tac, porque es un vídeo acompañado de un reloj que nos induce o nos hace pensar en una cuenta regresiva. ¿Cómo lo interpretas? Es una guerra psicológica, Roberto, es una campaña de presión para llegar dentro la cabeza de Maduro, y esto Trump lo ha hecho ya en otros escenarios, en otras situaciones, incluso a nivel doméstico con el shutdown, el cierre de gobierno, amenazando de despedir toda la gente con un vídeo de AI. Eso es un ejemplo, y en este caso obviamente el daño que se logra prometiendo con estas amenazas, con estos mensajes, seguramente logra, porque según una fuente dentro del Departamento de Defensa con la cual hablé por un artículo que escribí la semana pasada, me explicó que la realidad es que se busca convencer Maduro a irse sin tener que utilizar el puño duro, la mano dura. Entonces realmente todo esto que estamos viendo, como este video, seguramente parte de esta campaña de presión para convencer a Maduro a irse antes de enviar soldados o bombardear, atacar dentro de Venezuela. Jacopo, una curiosidad, aprovechando que nos acompañas hoy en el programa como corresponsal extranjero, corresponsal italiano para los principales medios, además de tu país, de Italia. Allí se está siguiendo, en Europa, en Italia, todo este operativo en el Mar Caribe, ¿o Europa es ahora mismo ajena a toda esta situación? Te puedo confesar que hasta ahora he encontrado dificultades a convencer a mis jefes a publicar historias sobre Venezuela. En particular, hemos podido publicar algunos artículos, pero a ellos no les importa, por ejemplo, el enésimo ataque contra un barco, un bote. Ellos quieren realmente cuando pasará algo sustancial, concreto, por ejemplo, cuando se habló de la CIA dentro de Venezuela. Sí, esto se animó a mis jefes, los periodistas en Europa. Pero en este momento, claro, hay más atención en la situación de Gaza, en la guerra en Ucrania. Entonces esto de Venezuela sí se habla, pero no con la relevancia que según yo merecería, porque aquí se habla literalmente de reemplazar un jefe de un gobierno que no es el de Estados Unidos. Muy interesante. Además, esto es Club de Prensa. Aquí, por este programa, pasan todos los corresponsales que nos dan esa perspectiva desde otros países del mundo, incluso desde otras latitudes, como en tu caso, Jacopo, Italia. Y desde otro país se ha producido también una importante reacción que queremos escuchar, o mejor dicho, una propuesta que ha sorprendido a muchos, la del presidente colombiano Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a escuchar lo que ha propuesto, el ofrecimiento que ha hecho. Fíjense. Yo coloqué a cuestión de Venezuela para él. Le planteé el problema venezolano y le dije que según lo que se publica en los periódicos, la situación con Venezuela se está agravando. Le dije que sería fundamental en este asunto tener en cuenta la experiencia de Brasil como el país más grande de Sudamérica, el país económico más importante de Sudamérica. Tenemos 8 vecinos que debería tener en cuenta y Brasil puede contribuir a la relación con Venezuela. El presidente brasileño, quería decir, Vanessa, el presidente de Brasil, ¿sería un buen interlocutor, como él propone? ¿Sería un mediador justo? Pues yo no creo. Lula es la cabeza del socialismo del siglo XXI. Fue la cara de ese movimiento que en realidad pues detrás manejaba el chavismo y también manejaban los cubanos. A mí me parece muy evidente cuál es la ideología y cuáles serían sus apuestas en esto. Ahora bien, afortunadamente yo creo que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos tiene en el
Departamento de Defensa, un hombre que sí que conoce qué es lo que pasa en Latinoamérica, y no solo que conoce qué es lo que pasa en Latinoamérica, por supuesto estoy hablando de Marco Rubio, sino que obviamente es hijo de inmigrantes cubanos, conoce toda la realidad del pueblo cubano, toda la realidad del pueblo venezolano. Entonces, si bien en otros momentos era fácil que, digamos, en América, los americanos, o más bien el gobierno estadounidense, no supiera bien para qué lado jugaban cada uno de los actores en Latinoamérica, en este momento esos engaños no se pueden dar. Entonces estoy segura que el secretario Rubio, que seguramente que tiene, o que hemos visto y hemos comprobado que tiene el oído del presidente Donald Trump, pues de pronto va a ser formal, porque el presidente Trump es muy formal con aliados y con gente con la que cree que puede mejorar relaciones, pero no creo que, digamos, sus palabras vayan a engañar, o por lo menos, digamos, entorpecer una decisión que parece ya tomada sobre cuál va a ser la política frente a Venezuela. Vanessa, en tu caso, como periodista, analista, columnista colombiana, te quiero preguntar ahora sí por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Todo se ha precipitado en las últimas semanas, esa grave crisis que vimos con Estados Unidos y la incorporación de Petro, su familia, también del ministro del Interior colombiano en la lista OFAC, la lista Clinton, como se conoce, que implica severas sanciones económicas. Por sus vínculos con el narcotráfico, dicen desde Estados Unidos, el propio presidente lo ha calificado de ser un líder del narcotráfico en Colombia, al presidente Petro. Eso lo dice Donald Trump. Vanessa, ¿se está equiparando al presidente colombiano con Nicolás Maduro? ¿Está Maduro y Petro, están ambos al mismo nivel para la administración Trump? Yo creo que en la medida en la que Gustavo Petro se convierta en una traba y siga siendo en una traba para esta guerra contra las drogas, por llamarlo de alguna forma, que ha digamos, desatado la administración Trump, y sigue haciendo declaraciones completamente absurdas, y que la única explicación que uno encuentra es que tal vez el presidente de Colombia está consumiendo drogas o está en algún episodio psicótico, porque a qué presidente de un país decente se le ocurre venir a las calles de Estados Unidos a decirle a los militares que no obedezcan al presidente, o luego en una entrevista decir que hay que retirar o que hay que tumbar al presidente Donald Trump. En la medida en que Gustavo Petro siga cometiendo ese tipo de errores que uno no se explica, digamos, racionalmente, pues va a subir, digamos, el nivel en el que Estados Unidos lo considere, digamos, un peligro para la seguridad nacional, que es en el fondo lo que se considera para esta lista OFAC. Y hay que decir algo muy importante: obviamente nosotros entendemos que la situación de Venezuela y la de Colombia no son similares, y los venezolanos están sufriendo un régimen, efectivamente, cosa que no está pasando en Colombia, pero sí hay que tener en cuenta que cuando se habla específicamente de narcotráfico, Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo entero. En este momento, bajo la administración de Gustavo Petro, Colombia está inundada de coca, y la mayoría de la droga que sale por Venezuela, y que es lo que los americanos están viendo y que esta administración está viendo, es droga producida en Colombia. Entonces, si bien obviamente no podemos decir que es un régimen como el de Venezuela, si estamos observando el asunto de las drogas, pues sí que Petro tiene bastante responsabilidad al dejar que Colombia se convierta en un país completamente inundado de coca, y que salga por Venezuela y que defienda a Venezuela cuando en este momento están en esta lucha contra las drogas tan importante, con todo ese despliegue en el Caribe contra el régimen de Venezuela. Las cosas están cambiando porque, nos decía Vanessa, Colombia, uno de los mayores, el mayor productor de coca del mundo, y Estados Unidos ha dicho basta. ¿Cómo van a actuar en los próximos días? Esa es la cuestión, pero senadores apuntan ya, aquí donde nos encontramos en el Capitolio de Estados Unidos, a posibles intervenciones militares terrestres, tanto en Colombia como en Venezuela. Trump tiene que volver de esa gira por Asia y decidir
si realmente pide autorización o no al Congreso para llevar a cabo esa posible operación militar terrestre. Son las 3:20 en Washington, 2:20 Bogotá, Quito, Lima. Estamos en directo. Esto es Club de Prensa, transmitiendo desde el Senado de Estados Unidos con Jacopo Luzzi, también con Vanessa Vallejo, pero hay muchas más noticias. La gira de Donald Trump por Asia, una de ellas, o las elecciones legislativas en Argentina. Ha habido reacciones y muchas aquí en Estados Unidos. Las vemos todas a la vuelta, no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington, hoy transmitiendo en directo 3:25 de la tarde, Washington, 2:25 Bogotá, Quito, Lima, desde el Senado de los Estados Unidos. Y ponemos la vista ahora en Argentina, donde Javier Milei, su formación, ha cosechado un gran éxito con más del 40% de los votos en las elecciones legislativas de este domingo. El presidente Trump ha felicitado ya al mandatario argentino. Esta ha sido su felicitación en redes sociales. Escuchen. Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo excelente. Nuestra confianza en él estaba justificada por el pueblo argentino. Estamos con Jacopo Luzzi, con Vanessa Vallejo, con ellos seguimos analizando la actualidad que afecta a todo el mundo y en este caso las elecciones argentinas, yo creo, Jacopo, que marcan también un sendero en un año realmente fuerte electoralmente para América Latina. ¿Ha sido una sorpresa esta victoria, podríamos decir, consolidada, fuerte victoria del partido de Javier Milei en las legislativas? Sí, fue totalmente una sorpresa considerando los resultados en las elecciones de Buenos Aires en septiembre. De hecho, después de la visita de Milei aquí en Estados Unidos con Trump hablando de estas elecciones, el gobierno trató de cambiar un poco la narración diciendo que Trump hablaba de las elecciones 2027 con las presidenciales, exactamente porque ni Milei ni su gobierno iban a pensar que iban a ganar estas elecciones o que la iban a ganar de esta manera, pero son muchos los factores, no tanto las palabras de Trump. Seguramente esta ayuda de 20.000 millones ha ayudado a Milei a sobrevivir en estos días, en estas semanas, y al mismo tiempo un factor es el miedo de los argentinos que literalmente se expresó en esta confirmación política de Milei y de sus políticas, porque es una cosa también económica, Roberto. Cada vez que hay un cambio, cada vez que hay un trauma, hablamos político, el peso en Argentina pierde valor porque los mercados obviamente se asustan y esto llega a afectar el bolsillo de los argentinos. Y en una situación tan frágil como esta, los argentinos prefirieron mantener lo que ya conocen en lugar de regresar a la única otra opción, que es el peronismo, y considerando todo lo que ha hecho en los años pasados en Argentina. Claro, Vanessa, es un voto de castigo también al peronismo, ¿no? Y a, la verdad, la ruina económica en la que se encontraba ese país después de tantos años. Pero mi pregunta es, ¿qué papel ha jugado el factor Trump en estas elecciones, Vanessa? ¿Ha influido para favorecer al voto, digamos, más liberal que está recogiendo Milei? Yo creo que sí, yo creo que es, a ver, cualquier país de Latinoamérica depende en gran medida de Estados Unidos como socio comercial, pero además la situación de Argentina es bien particular porque evidentemente tienen este problema cambiario, necesitaba tener dólares para, digamos, estabilizar y que Milei se muestre como ese presidente no solo que puede lograr buenos acuerdos, sino que prácticamente tienes como una relación de amistad con el presidente Trump y con el gobierno, que bromean, que lo ayudan cuando, digamos, conseguir este tipo de acuerdos o de préstamos con un banco normal sería muy difícil por la situación que tiene Argentina, que arrastra de años de kirchnerismo, pues llega a Estados Unidos prácticamente a rescatarlo económicamente. Yo creo que eso lo valoraron mucho los argentinos y de verdad que más allá de la ideología que alguien pueda tener ya cuando se trata del dinero que uno tiene en el bolsillo, cuando vive en un país tan
complicado en materia cambiaria como Argentina, yo creo que la gente valora mucho esa buena relación con Estados Unidos. Y lo otro es que yo creo que Milei ha sido muy honesto en el sentido de decir que iba a realizar políticas y cambios bien importantes, pero que esos cambios algunos iban a ser dolorosos y otros iban a tardar tiempo en tener resultado. Y yo creo que lo que está haciendo la gente en Argentina es efectivamente, claro, castigando al kirchnerismo, diciéndole ya estamos hartos, no les vamos a dar otra oportunidad por ahora, pero además diciendo, seguimos dándole esa oportunidad a Milei porque nos ha dicho que algunos de esos cambios sí van a ser dolorosos. Pero también hay que decir que aunque Argentina sigue, por ejemplo, teniendo una pobreza muy alta, durante el gobierno de Milei, lo que va al gobierno de Milei, se ha reducido esa pobreza. Entonces, en algunos aspectos todavía sigue doliendo, pero en otros sí que se están viendo algunos resultados. Vanessa, vamos a escuchar porque, fíjate, ya se ha pronunciado el propio Javier Milei, él mismo ha reaccionado a esa victoria electoral cuyos motivos estamos hoy desgranando y analizando, pero veamos cómo lo ha celebrado el presidente argentino. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Este resultado no es más ni menos que la confirmación del mandato que asumimos en el 2023. Hoy, el país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Jacopo, ¿por qué son tan importantes estas elecciones legislativas? ¿Estaba hasta ahora atado de manos el presidente argentino para realizar algún tipo de reforma? Y, mejor dicho, ¿podrá ahora ejecutar su programa electoral sin la imposición del Congreso, sin limitaciones por parte del Congreso argentino? Bueno, recordamos, Roberto, que en estas elecciones también ha ganado más escaños en el Parlamento. Entonces, por esa razón, antes quizás Milei necesitaba a veces encontrar un compromiso, sobre todo para promulgar las políticas más duras, y ahora será más fácil para él. Él lo ha dicho que con este resultado él no va más a detenerse y literalmente vamos a ver el corazón, el núcleo, la parte central de su ambición, de su agenda. Y entonces será importante ver lo que pasa hoy, en estos meses, en 2026, hasta llegar a 2027 con las nuevas presidenciales. Y es allí que vamos a ver literalmente cuál será el resultado de sus políticas y si Argentina, los argentinos, van a votarlo otra vez como presidente o no. Claro, y ahora que él gana con más del 40% el Congreso estas elecciones legislativas, Vanessa, ¿qué reformas podrá hacer? ¿O cuál es su objetivo para lo que le queda de mandato? Bueno, las reformas que ha querido hacer todavía no las ha podido llevar la mayoría a cabalidad, y eso es lo que él va a seguir haciendo. Y creo que por eso es que también estas elecciones tienen un asunto muy fundamental, y es, digamos, como renovar los votos de esos votantes de él que una vez más le dicen: esperamos que saques adelante eso. Lo que vamos a ver, evidentemente, es seguir recortando programas sociales, o lo que en general se puede llamar burocracia, que es muy difícil en cualquier país, pero mucho más en Argentina, porque el kirchnerismo es un elefante enorme que creó programas sociales por todas partes. Él va a seguir haciendo eso. Por supuesto, los impuestos, el tema cambiario también es muy importante, terminar de liberar por completo todas las restricciones cambiarias que habían en Argentina, y que es uno de los problemas más grandes, y por lo que Estados Unidos en gran medida, digamos, acude a esa ayuda. Entonces, digamos, en general, esas políticas liberales que todos vieron en la campaña de Milei, cuando arrebataba, cuando tiraba al piso los papelitos diciendo todo lo que iba a cerrar,
y todas las desregulaciones que iban a hacer es lo que se tiene que seguir llevando a cabo, porque lastimosamente él hasta ahora no ha podido, digamos, completar esa misión. No sabemos si lo va a lograr ahora incluso con este triunfo, porque aunque sí le queda más fácil, él todavía no tiene mayoría completa en las cámaras, entonces igual va a tener que seguir negociando, pero esperemos pues que sí sea más fácil y que pueda adelantar esto para que la gente que le ha dado, digamos, su voto de confianza pueda empezar a ver más resultados. Toca negociar, entonces, toca negociar. Vanessa, ahora con más votos, como explican nuestros panelistas, pero la negociación sigue ahí y bueno, es fundamental también y es parte de la vida política. Estamos transmitiendo este club de prensa desde el Senado de Estados Unidos con Jacopo Luzzi, también con Vanessa Vallejo. Nos encontramos ahora, para que ustedes se hagan una idea, en una de las zonas principales donde se encuentran las oficinas de todos los senadores. Fíjense, este espacio es conocido como la Rotonda por su forma circular y es, como digo, una de las arterias principales del Senado de Estados Unidos. Y una curiosidad que les voy a contar, aprovechando que hoy tenemos la oportunidad de enseñarles en directo cómo es el Senado. Aquí se encuentran todos los medios de comunicación del mundo. Están viendo trabajar ahora mismo a compañeros también de canales extranjeros y de canales de Estados Unidos, periodistas, camarógrafos concentrados en el Senado para contar a distintas partes del mundo lo que sucede hoy. Y en este espacio también NTN 24 es un club de prensa y estamos rodeados de periodistas, de camarógrafos, de prensa para llevarles a ustedes la actualidad. Hacemos una pausa y seguimos, volvemos en minutos desde otro punto de este edificio Russell del Senado de Estados Unidos. Ya regresamos, no se vayan. Donald Trump de gira por Asia, importantísimo viaje, sobre todo con la vista puesta en el jueves, que será cuando se vea cara a cara con el presidente ruso Xi Jinping, un encuentro que será en Corea del Sur, con la sombra también que ha surgido en las últimas horas de si habrá o no reunión entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Nos acompañan en este club de prensa Jacopo Luzzi, Vanessa Vallejo. Vanessa, ¿cuál es el objetivo de ese viaje? Porque por un lado está toda la cuestión comercial y de tarifas, aranceles, pero también se hablaba de un posible acuerdo sobre TikTok y otras cuestiones que también estarían sobre la mesa. ¿De qué va a hablar Trump con Xi Jinping? Pues efectivamente hay muchas cosas de las cuales hablar, porque son las dos economías más importantes del mundo, pero además ahorita hay muchas cosas particularmente importantes para el presidente Trump. Por un lado está el asunto de las tierras raras, los semiconductores, que digamos que en la medida en la que aporta a estas tierras raras o a esta creación de prácticamente todo lo que tiene tecnología ahora necesita esto, en la medida en la que China es tan importante para esto, y algunos expertos dicen que para que otros países puedan competir con China en este tipo de cosas se puede tardar hasta 15 años, pues China en este momento tiene unas cartas muy importantes. Estados Unidos necesita esas tierras raras, necesita esos semiconductores, y esa va a ser una negociación muy importante. También está lo de los componentes de fentanilo que vienen también de China, pero también está, digamos, la fijación que tiene el presidente Trump con la balanza comercial y con que quiere que haya, digamos, un comercio más justo en términos de balanza comercial, pero también en términos de amplias, digamos, de algo que es de amplio conocimiento, y es que China pues se suele, digamos, que robar la propiedad intelectual y espiar cuando hace comercio con otros países. Y pues por su parte, obviamente, China le va a reclamar al presidente, o Xi Jinping le va a reclamar al presidente Trump por sus aranceles y porque le ha subido aranceles, y va a decir que las cosas que ellos han hecho es en reacción a los aranceles que ha subido el presidente Trump. Entonces, sin duda es muy interesante. Las bolsas, todos los mercados, los inversionistas están súper atentos a lo que pueda pasar con este acuerdo, porque va a tener repercusiones en la economía mundial. Jacopo, ¿es para Donald Trump como reunirse con un enemigo? Porque él ha sido duro, crítico con China, ha impuesto aranceles altísimos y nunca habíamos visto una guerra comercial como la que hay ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, recordamos que él a final de octubre, el 1 de noviembre, va a imponer aranceles del 100%, aranceles extra a China. Y la buena noticia es que ya encontraron un marco, esto lo ha dicho el secretario del Tesoro, Bessent, y los funcionarios, que hay este esquema que para un posible acuerdo comercial entre los dos países, y entonces el jueves se reúnen para finalizar los detalles, y está claro, hace pensar que obviamente es en el interés común encontrar un acuerdo comercial, porque esta guerra arancelaria seguramente ha impactado a Estados Unidos, ha impactado a China. También la cuestión de TikTok es otra que se va a finalizar el jueves. Y entonces es probable que sí, a pesar que son enemigos a nivel militar, hay la cuestión de Taiwán, que Trump ha dicho que va a tocar con Xi Jinping, pero yo no creo que va a ser un tema central de este encuentro. De hecho, it's business, es comercio, negocio. Eso es lo que quiere Donald Trump y es lo que vamos a ver. Después se podrá hablar también de la cuestión del fentanilo con todos los productos. Recordamos que viajan de China a México y América Latina, y esto sí podría ser otro tema, pero como ya han anunciado un acuerdo, hay un marco de un acuerdo comercial, y esto es lo que vamos a ver el jueves. Y quiero subrayar, hablando de Kim Jong-un, difícil que se vayan a reunir como se reunieron en Vietnam o en Singapur. Se van a reunir probablemente en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, como ya hicieron, para hablar, darse la mano 5 minutos y dar posibilidad a los periodistas de sacar algunas fotos. Rápidamente, en 30 segundos, Jacopo, entonces, ¿crees que sí va a haber cara a cara Trump, Kim Jong-un? ¿Los vamos a ver? Sí, total. No grande, pero es un show, es un hombre de espectáculo, y seguramente esto va a ser lo que vamos a ver, 100%. Vanessa, en 30 segundos, ¿habrá encuentro con Kim Jong-un? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Yo no estoy tan segura. Yo creo que Kim Jong-un ya ha rechazado varias veces, no sé, tal vez sí, evidentemente si lo vemos, yo sí creo que va a ser algo, digamos, sin mayor trascendencia de fondo, solamente espectáculo, pero creo que todavía hay una gran posibilidad de que eso no ocurra. Que siempre nos apoyan a difundir todas las cosas que se están trabajando desde turismo. Así que gracias. Ya solventé, creo yo. Gracias, ministra, por el cariño y de verdad gracias por tomarse los segundos acá al aire. Ministra, empecemos y entremos en materia. ¿Qué se viene en noviembre en cuanto a surf? Bueno, en noviembre estamos con varios torneos internacionales de surf. Quiero decir que se sumó un torneo internacional más, solo teníamos 2 programados. El primero, el longboard, que es alrededor del 9 al 12-13 de noviembre. Después viene del 14 al 17 de noviembre uno nuevo, que es el de paddleboard. Decir que con este iniciamos en el año 2019, fue nuestro primer torneo internacional de surf con la Federación Mundial de Surf, que son las tablas largas con remo, y que para nosotros es como reivindicarnos y volver de lo que hicimos en el año 2019, y que vengan también aquellos profesionales de paddleboard y vean todo lo que ha avanzado El Salvador en cuanto a infraestructura turística, en cuanto a oferta turística, y obviamente todo lo que se está viviendo en cuanto a seguridad en el país, sobre todo en nuestro Surf City 1, pero también conectándolo con Surf City 2 y con otros destinos turísticos del país. Entonces en noviembre empezamos con el longboard, que estas son las finales. Aquí vienen 16 atletas, los que han quedado después de todo un tour que han recorrido en todo el año. Por cierto, vienen de Abu Dhabi, de la ola artificial que se tiene en Dubái. Okay. Y después vienen para acá a la máquina de olas. Ellos siempre dicen que el Sunsal es perfecto para ellos, para el longboard. Después viene el paddleboard, que siempre en el Sunsal, es decir, de principios de noviembre hasta mediados de noviembre vamos a estar en Surf City 1. Así que todos listos y preparados para recibir a todos estos deportistas internacionales, pero sobre todo ahora ya vienen acompañados de su familia, de sus amigos, de sus equipos técnicos.
Nosotros calculamos que vamos a tener casa llena en estos primeros 15 días de noviembre en Surf City 1, sumado a que, por ejemplo, también estamos trabajando paralelo en estrategias de atracción de visitantes de nuestros hermanos guatemaltecos, que por cierto, este fin de semana, el 3 de noviembre, van a tener fin de semana largo, así que a todos los empresarios del sector turístico, no solo de Surf City y La Libertad, sino que del centro histórico, de la zona occidental, de la zona también precisamente de toda esta parte cultural que tanto le gusta a los guatemaltecos, y el centro histórico, que es uno de sus destinos preferidos, estén listos para recibir a nuestros hermanos guatemaltecos y también nuestros hermanos hondureños. También otros que están viniendo más son nuestros hermanos costarricenses y panameños, que también los panameños van a tener fines de semana largos en noviembre. Voy contando todo esto porque paralelo a los torneos internacionales de surf, que ya nos van a traer visitantes, tenemos todos estos eventos que vamos a tener en noviembre, en la primera quincena de noviembre. También recordemos que tenemos el clásico de los reyes, de las leyendas del Barcelona y del Real Madrid. Ya solo para eso nos están consultando muchísimos, como hospedajes, lugares a donde visitar, etcétera, sobre todo en la región, pero también de Sudamérica y de México. Es decir, van a venir varios turistas a pasar no solo la noche del partido, sino que ya están planificando sus vacaciones previas y posterior. Es decir, debemos de aprovechar todos estos eventos que vamos a tener. Nosotros también tenemos precisamente calendarizados en este mes de noviembre todas las conferencias que se hacen alrededor de Bitcoin. Recordemos que es el aniversario también de cuando se anunció y se hizo oficial toda esta parte del uso de moneda del Bitcoin. También tenemos solo de Bitcoin 3 conferencias importantes. Además de eso, también estamos teniendo varios eventos que tienen que ver con turismo de bienestar y de wellness, que eso es lo que más se está buscando ahora, es una tendencia a nivel internacional y mundial. Además de eso, después que en la primera quincena estamos en Surf City La Libertad con los 2 torneos internacionales de surf que ya dijimos, que son longboard, tabla larga, y paddleboard, que es otra tabla larga pero con remo, y va a ser todo un evento que va a lucirse, porque también aquí es importante decir que vamos a conectar, por ejemplo, con otros destinos turísticos, como por ejemplo, el estero de Jaltepeque en la Costa del Sol, porque vamos a hacer actividades con paddleboard, y también en el lago Ilopango. Es decir, aquí vamos a hacer esa convergencia de destinos para poder promocionarlo a través de estos atletas y familias que vienen. Terminamos esa primera quincena y nos vamos al oriente del país, a Surf City 2, a Punta Mango. Por primera vez, ¿no? Por primera vez en la historia, la verdad ha sido todo un esfuerzo. Y vamos a transmitir desde allá, dicen. Así es, ya me confirmaron que bien, así que prepárense y prepárate para hoy sí, porque no la debe, ¿verdad, Mario? Nunca ha ido al oriente, ahora sí le va a tocar. Así que al aire ya comprometido. Punta Mango es un paraíso, ahí estamos trabajando sobre todo con las comunidades, porque la verdad que, como bien dijo el presidente cuando inauguró precisamente la carretera de Surf City 2, este es una zona, yo lo digo con propiedad también, que nunca se le había puesto la mirada, ni mucho menos ejecutado obras, y ahí la Dirección de Obras Municipales ha hecho esta carretera, y además de eso ha dejado unidades de salud y también centros escolares, y justamente vamos a reactivar con este torneo internacional de surf todas estas, precisamente todo esto que ya dejó la Dirección de Obras Municipales. Es importante decir que estamos trabajando con las comunidades 100% para ver de qué manera conectamos, que no solo sea un torneo de surf que pase precisamente en Punta Mango por primera vez, sino que deje también un legado para poder implementar servicios que nunca habían llegado a esta zona. Ahí estamos haciendo capacitaciones de guardavidas, por ejemplo. Ahí también estamos trabajando con diferentes organizaciones para fortalecer también toda la organización que tienen las comunidades. Es bien importante decir que ese trabajo con las comunidades, con los empresarios también porque Surf City 2 tiene otra vocación turística, es más pro de sostenibilidad medioambiental, pero socio-medioambiental, que eso es importantísimo en Surf City 2. Así que nos vamos precisamente por primera vez a Punta Mango, así que si no... ¿Estamos listos? Estamos listos, vaya, me encanta. Y paralelo, recuerda que en esta época, que es más o menos también después de
entre el 13 y el 17 de noviembre. Después viene el Carnaval de San Miguel, así que usted ya se queda de una sola vez preparado en el oriente del país. Y tenemos también otras actividades y otras activaciones que estamos haciendo. Ahí vemos también varias carreras que se van a hacer en Surf City 2, también en este mes de noviembre. Paralelo, en noviembre vamos a tener la Cordillera Challenge, que esa es otra carrera que se hace esta vez en el occidente del país. Es decir, hay muchas actividades, sobre todo de turismo deportivo, este mes de noviembre también. Viene bien cargado, ¿no? No, sí, todos los días tengo eventos. Este mes de noviembre también es el Torneo Internacional de Pesca del Marlin, que es en la Costa del Sol. Este mes de octubre, ya vamos a hablar de eso, es la inauguración del nuevo parque recreativo de la Costa del Sol, que va a ser otra opción turística. Es decir, tenemos muchas actividades y todos los fines de semana estamos teniendo también experiencias culturales que felicito al Ministerio de Cultura que está implementando esto en todos los distritos y municipios del país. Decir que también a través del Instituto Salvadoreño de Turismo estamos ya administrando varios de los locales y de las actividades que se están haciendo en el muelle de Punta Chiquirín, que sé que por ahí fuiste, por ahí te vi. Importante esto que se va a manejar en el oriente del país y cómo vamos también reactivando otros destinos turísticos para que no solo se concentre en los departamentos de San Salvador y La Libertad la actividad turística, sino que tengamos un derrame económico, como bien nos lo ha mandatado el presidente Bukele, en todos los otros departamentos del país, concentrándose en aquellos destinos turísticos que tienen potencial y que están desarrollando el producto turístico. Hablar del distintivo que ya nos otorga ONU Turismo a través del liderazgo de la primera dama, Gabriela de Bukele, que acaba de estar en Madrid recibiendo este distintivo que se llama Family Friendly. También podemos hablar largo y tendido sobre eso. Y obviamente todo lo que vamos a trabajar también con ONU Turismo, que viene en noviembre también, con la segunda conferencia de mujeres empresarias líderes de la región, en donde estamos invitando a empresarias del sector turístico, no solo nacionales, sino que de la región, y que nos vengan a hablar de su experiencia. El 85% de las empresas turísticas de aquí, de El Salvador, está liderado por mujeres, así que para nosotros el poder hacer todo un impulso y potenciar el dinamismo económico a través del liderazgo de las mujeres es importantísimo, y para ONU Turismo también es bien importante esto. Y decir que también estamos por anunciar varias inversiones nuevas en cuanto a hoteles y restaurantes en el centro histórico, precisamente esta semana, con ahí una cafetería muy famosa. Una Starbucks. Bueno, yo no quería decir la marca, que eso viene también esta semana, y además de eso vamos a poner la primera piedra de un primer residencial que se va a tener en el Hawái, en el oriente del país. Bueno, nosotros hemos proyectado alrededor de 4 millones de visitantes internacionales. El año pasado, 2024, logramos 3.9 millones. Hemos sido moderados con los 4 millones. Hasta el 14 de octubre de este año ya llevamos 3.1 millones de visitantes. Y la época de temporada alta para nosotros es justamente noviembre y diciembre. Así que yo creo que vamos a llegar a más de 4 millones de visitantes, pero obviamente también vamos viendo la tendencia de lo que está sucediendo no solo en El Salvador, sino que en toda la región de Centroamérica. Así que esperamos cerrar con eso, con alrededor de más de 4 millones de visitantes. Decir algo súper importante, nuestros vecinos han aumentado muchísimo su ingreso a El Salvador. Por ejemplo, los guatemaltecos alrededor del 27% y los hondureños también alrededor de un 15-17%. Así que ya son mercados importantísimos para nosotros. Como decía, aquí ya nuestros empresarios turísticos nos están reportando reservas para noviembre y diciembre bastante importantes para ellos. Obviamente el tener más oferta turística es parte clave de todo lo que puede ofrecer este destino. Voy a insistir, el sello Family Friendly está siendo también una atracción para precisamente puedan venir más familias en este noviembre y en este diciembre. Eso le iba a preguntar, ministra, ¿qué significa este sello? Que precisamente la primera dama, Gabriela de Bukele, estuvo recibiéndolo
en Madrid? Bueno, este sello para nosotros es importantísimo. Este es un convenio que se hace con la Organización de las Naciones Unidas, ONU Turismo, en donde se implementan varias cosas. Una de las cosas es, primero, reconocer el avance que ha tenido El Salvador para incluir a la primera infancia y a nuestros adultos mayores en toda la oferta turística pública. Es por eso que ONU Turismo y el despacho de la primera dama lo primero que hace es incorporar a este sello a 11 sitios turísticos públicos, entre ellos el Parque Infantil, obviamente la Biblioteca Nacional, que para mí es el ejemplo más de verdad fidedigno de lo que significa ser family friendly, porque ahí podemos pasar desde los abuelitos hasta los niños en sus primeros días de vida, porque tiene todo para adaptarse, obviamente, a una familia, también personas con discapacidad. Es decir, lo pensaron así precisamente para ser totalmente inclusiva. Otros sitios turísticos que ya son family friendly es, por ejemplo, Sunset Park. También estamos trabajando con el complejo del Parque Natural del Boquerón, que es otro lugar family friendly. Es decir, son varios lugares y ahora estamos iniciando una etapa con el sector privado, que ya hay varios empresarios que nos han enviado su solicitud para poder tener el sello distintivo family friendly, que debe de cumplir varios requisitos. Todos esos requisitos los pueden encontrar en nuestro sitio web www.mitur.gov.sb. Usted lo baja y empieza a calificarse, envía la solicitud y obviamente ahí hacemos todo el análisis, pero quienes son los rectores de ese análisis y de esa evaluación es el despacho de la primera dama y obviamente las instituciones que lo conforman. Quiero agradecerle primero a la primera dama por ese liderazgo y esa visión, porque quiero contar que esto surgió justamente el diciembre 2024, cuando ONU Turismo vino a lanzar la guía del inversionista y me llama y me dice, me interesa que consigamos este trabajo en conjunto para que El Salvador se distinga como ese primer país que impulsa a la familia y que pone en el centro de todas sus políticas a la familia. Y la verdad que corrimos y quiero agradecer a todo el equipo del despacho de la primera dama, porque sé que han sido días de correr y seguimos trabajando para que este proyecto pueda tener una ejecución próspera y que obviamente podamos avanzar para que más empresarios, para que más instituciones, tanto públicas y privadas, se unan a este esfuerzo y seamos un ejemplo a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que el ONU Turismo nos reconoce todos los avances, nos ha colocado unos requisitos que obviamente debemos de seguir cumpliendo y que lo estamos haciendo en el día a día, y que vamos a hacer que todos los empresarios se unan a este sello, pero obviamente aquellos que cumplen con todos los requisitos para poder tener ese distintivo y poder tener una mejor oferta turística para las familias. Eso significa, y obviamente vamos a estar anunciando todos los avances a través de nuestro sitio web, a través de nuestras redes sociales, y obviamente el despacho de la primera dama está haciendo un trabajo invaluable. Es decir, que también El Salvador por primera vez va a ser sede del Día Mundial del Turismo en septiembre del año 2026. Eso también se anunció gracias también a la Cancillería, a nuestra embajada precisamente, que nos apoyó, no solo la Embajada de El Salvador en España, sino que otras embajadas de Asia que nos han estado apoyando para que esto se concrete, y obviamente un saludo a la Canciller y a sus viceministras que nos han estado apoyando para que esto sea posible, y a todo mi equipo que obviamente trabaja día a día. Y gracias porque todos los colegas de las Américas y África propusieron que fuera El Salvador y votaron unánimemente y lo dijeron que era por la seguridad que había logrado el presidente Bukele y que querían conocer el milagro salvadoreño. Entonces uno se le enchina la piel, claro, porque la verdad que uno que ha estado y tú que sabes porque has venido en varios trabajos que nos hemos encontrado. Así es. ¿Cómo ibas a pensar que no es que nosotros lo buscáramos, sino que nos dicen, por favor, queremos conocer El Salvador? Queremos conocer El Salvador. Estilo Art Nouveau. ¿Por qué lo leí? Porque para no equivocarme y porque esto es el comunicado oficial que ya hizo Starbucks acerca de esta casa, que va a ser emblemática porque entonces va a combinar precisamente el café con el arte y cultura y va a potenciar precisamente el arte y cultura, sobre todo juvenil. Así que todo
todos preparados, la inauguración y todo lo que estamos preparando para esto, y felicitar también a la empresa privada que tiene estas iniciativas, que ya va haciendo que el centro histórico se vuelva también un referente del arte y cultura, y por qué no pensar un centro histórico como lo que tenemos en la Ciudad de México, o por ejemplo en Buenos Aires, o por qué no soñar con una ciudad como la de Madrid, es decir, en donde podemos tener museos, arte, cultura, restaurantes, hoteles de primer nivel también. Entonces, es importante todo lo que está sucediendo en el centro histórico. Ahí también vamos a tener hoteles que, por ejemplo, Garten Sonte va a estar convirtiendo un Garten centro histórico precisamente en el corazón de la ciudad. Además, hay otros empresarios de hoteles y restaurantes que ya están colocando precisamente su vista y ya están invirtiendo. También vamos a tener la nueva sucursal del Zócalo, que es comida mexicana, y también otros restaurantes, no solo de comida rápida, sino que de comida tradicional, y que le va a colocar precisamente el toque para que tanto las familias salvadoreñas como las familias que nos visitan del extranjero puedan tener diferentes opciones. El centro histórico se ha convertido en el segundo destino más visitado después del Sol y Playa que tenemos con Surf City, obviamente. Decir que Surf City es un destino que precisamente es visitado por los turistas internacionales, porque la tendencia mundial es que todo el mundo busca el sol y playa, pero ya el centro histórico es un destino de verdad obligado, y que ya colocan dentro de sus 5 destinos imperdibles de El Salvador. Así que felicitar a todo el equipo de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, PLAN, por todo el trabajo. También felicitar al Ministerio de Cultura y a varias instituciones que están no solo interviniendo con mejoras de infraestructura, sino que también con experiencias culturales. Quiero felicitar al Ministerio de Cultura porque precisamente eso le está dando otra cara al centro histórico. Recordemos que ahí se está construyendo también una nueva sucursal del cine IMAX, que va a ser también otra cosa que le va a dar otro dinamismo al centro histórico. Así que estamos precisamente haciendo toda esta cadena de valor de los destinos turísticos, y precisamente teníamos una reunión con nuestros amigos de Inves y de Corsatur, ahí a través de Alejandra Durán, también un saludo, que le tenemos mucho cariño. Alejandro, un gran cariño. Y que entonces va conectando los otros destinos, ¿verdad? Surf City, que se trabaja precisamente desde toda la zona costero marina, conectando con el centro histórico, pero bien decía Alejandra, también con todo lo que estamos haciendo en el occidente del país, con la Ruta de las Flores, con los pueblos coloniales, también con todo lo que se está haciendo en la zona alta de Chalatenango. Ahí estamos haciendo varias acciones que tienen que ver, por ejemplo, con el café, con el cacao, también en el oriente del país, todo lo que estamos haciendo con la naturaleza y el verde que tenemos y la biodiversidad que tenemos en el oriente del país. Es decir, vamos haciendo todo este encadenamiento de la cadena de valor de todo lo que tenemos en la oferta turística, y también asociado precisamente con otros sectores. Acabamos de tener con CONAMIPE un encuentro entre los proveedores de insumos de hoteles, restaurantes, se llama CREA, que es algo que también ha surgido desde Corsatur para apoyar a las MIPYMES, pero sobre todo a todas las empresas del sector turístico, para que conozcan quién vende muebles, quién vende insumos para sus hoteles, quién vende insumos para sus restaurantes. Es decir, vamos haciendo este encadenamiento que es tan importante, porque el turismo no solo beneficia a todos los empleados del sector turístico, que son 5 rubros, sino que a otros sectores que los necesitamos desde el sector turístico para poder innovar, para poder implementar estrategias, para poder ejecutar nuestras operaciones. Hablemos de uno de los proyectos también que este año de hecho vio la luz y ha sido muy atractivo, y son las cabañas en el Cerro Verde. Así es. ¿Cómo ha sido ese movimiento luego de la apertura? Bueno, full reservación. Un día de estos nos quejábamos con Enia Guiñado, un saludo también a la presidenta del ISTU, Saludos, porque hemos querido reservar y siempre está lleno, gracias a Dios, porque esto también está siendo la otra apuesta que estamos teniendo desde el gobierno del presidente Bukele, y que nos ha dado ese mandato, que es dar
tanto a los turistas nacionales como a los internacionales desde el sector público opciones de primer nivel y accesible en cuanto a precios. Entonces, invitadísimos todos a que vean el sitio web y obviamente también las redes sociales del ISTU, en donde se están colocando los teléfonos a través de WhatsApp, donde usted puede hacer las reservas en las cabañas de Cerro Verde, que como digo, siempre están a full, pero si es un día de semana creo que tiene más opciones, pero obviamente los fines de semana es cuanto más demanda tiene. Y ya venimos con una nueva opción de alojamiento, recreación y alimentación, que me imagino que ya me vas a preguntar. Así es. El Cerro Verde, solo para terminar el tema, el Cerro Verde entonces estamos hablando que viene todavía a potenciar aún más el turismo actual. Así es, y sobre todo este destino que es el volcán Ilamatepec, que es el volcán de Santa Ana, que es uno de los destinos imperdibles también. Tenemos tenemos Surf City, La Libertad, el Centro Histórico, tenemos el volcán de Santa Ana, el Boquerón, el deslizadero que tenemos en el volcán de San Salvador, que es uno de los destinos que siempre piden. La vida nocturna que tenemos, por ejemplo, en la colonia San Benito, es otro de los destinos imperdibles. Y se van sumando precisamente los pueblos de la Ruta de las Flores o pueblos coloniales como Suchitoto o la experiencia precisamente que podemos tener en la zona alta de Chalatenango o la experiencia que podemos tener en rutas como la Ruta Panorámica, alrededor del lago Ilopango, que es otro de los destinos que está resurgiendo y que está siendo bastante visitado, sobre todo por nuestra diáspora, o lo que podemos encontrar en todo el camino de Comasagua, en donde también tenemos experiencia, o lo que podemos encontrar en nuestros ojos de agua como la Bahía de Jiquilisco, o como el estero de Jaltepeque, o como la Costa del Sol. Es decir, ya el turismo se va precisamente creciendo alrededor de otros departamentos, pero todavía nos hace falta todo un camino por recorrer. MOP está haciendo un gran trabajo con todos aquellos sitios al aire libre, como los cines, como el Parque de la Familia en San Miguel, como lo que está haciendo también en conjunto con ISTU en el muelle de Punta Chiquirín, también lo que hace, y de verdad súper agradecida con todo el trabajo que hacen MOP, BMT, Fovial, centros penales y también todos los equipos de la comisionada presidencial, porque vamos trabajando también con las alcaldías para poder tener limpios los destinos, ordenados los destinos, y aquí importante el trabajo organizado de los empresarios y de las comunidades en cada uno de los destinos. Hablemos de uno de los destinos que sin duda se va a convertir en todo un atractivo, y es el Parque Recreativo Costa del Sol, que bueno, tendrá disponibilidad de cabañas para hospedarse, que esto es algo nuevo, que no se había visto, pero yo recuerdo en algún momento hablar un poco sobre la visión de reconstruir, de transformar el Parque Recreativo Costa del Sol. Para muchos que tuvimos la oportunidad de visitarlo, era un lugar obviamente que no cumplía a veces las condiciones. Así es. Las piscinas no eran las mejores, las instalaciones no eran las mejores. Yo recuerdo antes de la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele, era una cantidad, y no estoy en contra de la gente que toma, pero hay una cantidad de bolos que habían ahí precisamente y pasaban muchas cosas, ¿no? ¿Cómo va a estar ahora el nuevo parque recreativo? Bueno, quiero quizás hacer una pausa antes de entrar cómo va a estar el nuevo parque recreativo, para decirte que cuando llegamos el 2019, ENI siempre cuenta esto. Ellos hacen una encuesta de satisfacción de los usuarios que llegaban a los parques, y cuando les preguntaban qué pensaban de los parques, todos decían, no cambian nada, todo está lindo. Y cuando ibas a ver los baños, las piscinas, los puestos donde vendían comida, era como bien has dicho tú, no cumplían ningún requisito de seguridad ocupacional ni obviamente sanitaria. Y entonces decimos, no, o sea, los salvadoreños no habían podido procesar que ellos se merecían lo mejor, y es de las cosas que más nos ha pedido el presidente Bukele, y es por eso que hemos venido trabajando en la renovación de los parques. Iniciamos con el Parque de Aventura Surf City Walter Tilo Denninger, que si no has ido te lo recomiendo. Ya fui. Ah, muy bien, muy bien. Ahora ya, chequecito que ya fuiste. Bueno, también, como sabes, Sunset Park es una nueva opción. También hicimos toda la renovación por fin de la Puerta del Diablo, que es otro tipo de parque que ya habla por sí solo de cuál es la nueva... Y pasa topado, llenísimo. Exactamente, siempre, porque tienes
toda la nostalgia, sobre todo por nuestra... Bueno, hay muchos salvadoreños que me dicen, jamás me imaginé que iba a ver el parque así de bonito. También otra opción turística que acabamos de inaugurar es la nueva terminal turística de San Sebastián, en donde estamos precisamente haciendo todo un homenaje a los artesanos de San Sebastián, en donde se está recuperando precisamente esta tradición de las hamacas y de los telares. Es decir, si usted no ha ido, por favor, le queda sumamente cerca y ahí usted puede ver nuestras redes sociales de Listo y ahí ver cómo puede llegar a esta nueva terminal. Y ahora vamos al Parque Recreativo Costa del Sol. Yo nunca me olvido que en los primeros años que estábamos a cargo de este gran reto que nos da el presidente, Eni me dice, tenés que visitar, y lo mismo, yo no, Eni ha de ser exagerada, si no ha de estar tan feo ese parque. No, hombre, no te puedo explicar cuando llegué, no, tenemos que volver a hacer este parque, o sea, la gente no puede estar así, y precisamente otro también de las acciones que tomamos en todos los parques era cero alcohol, porque todos los fines de semana teníamos niños perdidos, peleas entre esposos, peleas entre amigos, peleas entre familia. Entonces dijimos, no, cero alcohol, y obviamente vamos a hacer todos los parques totalmente recreativos para las familias. Entonces ahí, exactamente ahí empezamos imagínate toda esta visión de family friendly que ahora nuestra primera dama nos enfatiza a través de este liderazgo que ha venido haciendo en todos estos años. Así que contarte que se han invertido alrededor de $8 millones en este nuevo parque recreativo de la Costa del Sol. Vamos a tener 28 palapas frente a la playa, que eso va a ser para que ustedes puedan pasar el día. 6 ranchos frente a la playa también, que pueden hacer para uso de día. 22 ranchos frente a la piscina, también para uso de día. Vamos a tener 11 restaurantes con capacidad para tener alrededor de 240 comensales, en donde también hemos dado oportunidad a la gente local, eso es bien importante, han ido a dejar ahí, hace poco fuimos a hacer una inspección y se nos acercó una señora y dijo, aquí quiero dejar mi currículum, y Eni le dijo, con gusto, le vamos a estar llamando para entrevistas. Estamos calculando alrededor de más de 100 empleos entre directos e indirectos solo en la zona. También vamos a tener habitaciones, en total 17, 8 dobles y 9 triples, con capacidad para 43 personas, 13 habitaciones frente a la piscina, 4 habitaciones frente a la playa, y obviamente este parque ya va a tener todo el sello family friendly porque cumple con sala de lactancia, enfermería equipada, 2 áreas de juegos infantiles, baños y duchas públicas con acceso universal, es decir, incluso hay unas habitaciones que es completamente para personas con discapacidad, 2 áreas de piscinas separadas para niños y adultos, área especial para guardavidas y torre de guardavidas en la playa equipada. ¿Cuál es el aforo máximo de este parque? Va a ser de 2,000 personas. Y obviamente se va a hacer a través de reservas de habitaciones, a través de un número telefónico que les pido estén pendientes en sus redes sociales. Esta inauguración la hacemos, primero Dios, si todo sale bien, este próximo jueves, así que a partir del 31 de octubre usted ya va a poder tener esta nueva opción, así que muy pendientes porque esto sí se va a hacer reservas en línea y obviamente se va a respetar todas las reglas y normas que vamos a seguir en este nuevo parque, pero que va a estar accesible para todo el público, tanto turistas nacionales como internacionales. Y ahí nos pusimos de acuerdo para tener limpio porque recibieron más de 15,000 personas solo en un día, y la verdad que estaban impresionados. Son de Guatemala los organizadores y nos dicen aquí ha sido la sede de la región centroamericana que más personas vinieron, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá y de otros países de la región latinoamericana, pero porque quieren venir a conocer, no solo a venir al evento de turismo deportivo, sino que, por ejemplo, el campeón que quedó, que era un ecuatoriano y un panameño, era una asociación. El ecuatoriano vino con su esposa y con su niña de 3 meses. Entonces, mientras él estaba en las carreras, su esposa y su mamá y la familia se fueron a conocer la Vinaes, se fueron a Surf City, se fueron al Boquerón, hicieron todo el 5 destinos imperdibles. Entonces, ahí cuando tú decís, ahí viene la derrama económica, precisamente de lo que está pasando a través del sector turístico.
Así que nos estamos preparando en ese sentido, importante decirlo, y además también con una gran agenda de actividades, tanto en noviembre como en diciembre, para que estén pendientes de nuestro sitio web elsalvador.travel, en donde estamos colocando todas estas coordinaciones y toda esta agenda de actividades. Además de esto, estamos promocionando y posicionando nuestro destino llamado El Salvador en otros mercados, en los mercados principales de mantenimiento como de Honduras y de Guatemala, y también obviamente con nuestros hermanos de la diáspora, que aquí ya varios ya me escribieron y me saludaron. Un saludo también a ustedes, muchas gracias, que yo sé que ustedes para Navidad y Año Nuevo aprovechan para venir obviamente a su país, y ahora no están viniendo solos, vienen con sus hijos, con sus nietos, con sus familias o con sus amigos también de toda la vida de estar en Estados Unidos, así que aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Recordarles que si la villa navideña fue bonita y el año pasado, a mí me han dicho que hoy va a ser fuera de serie. Hoy va a estar mejor, así que todo el mundo me ha dicho que me espera una gran sorpresa, y la verdad no lo dudo. Todos están poniendo de su parte para que esto supere precisamente todo lo que se hizo el año pasado. Por cierto, en la Semana Morazánica, muchos hondureños ya reservaron para venir en Navidad y Año Nuevo, porque todo el mundo dijeron, si el centro está así de bonito ahorita, queremos venirlo a ver en Navidad. Queremos venirlo a ver en Navidad, y también nuestros hermanos guatemaltecos. Así que ya estamos esperando para que se desvele esa villa navideña. Así que muchas gracias a todos los organizadores y a los que lo hacen posible, porque esta es magia, esta es recreación familiar, de esto se trata la Navidad y obviamente el Año Nuevo, en encuentros familiares, en encuentros de amigos, pero sobre todo en el estar orgulloso de todo lo que se ha logrado gracias a las atinadas estrategias de seguridad que ha tenido y que ha liderado el presidente Bukele. Ahí estamos viendo, de hecho, el centro histórico, la vía navideña del centro histórico de San Salvador, de hecho, que se desarrolló en diciembre de 2024, con el árbol de Navidad más grande de Centroamérica. Dicen que ahora va a estar más grande todavía. No, yo aquí de verdad estoy a la expectativa. Porque, creo que todos estamos así, ¿verdad? la verdad. Sí, es que ya lo queremos ver, Y decir que en noviembre vamos a estar llenos también de varios eventos, así que estén muy pendientes. Tanto el Ministerio de Cultura también como el Gobierno Central están preparando varios eventos importantes en noviembre que van a suceder en nuestro querido centro histórico. Ministra, ¿qué nos hace falta ahorita para llegar al nivel que realmente, porque siempre digo, y el presidente lo ha dicho también, vamos construyendo el país ladrillo por ladrillo? ¿Qué es lo que hace falta en el turismo? Bueno, primero, ¿o qué se está trabajando? Estamos trabajando en mejorar la infraestructura turística pública, como esto que acabo de decir, de los parques, de los sitios, pero sobre todo también todo lo que implica alrededor de un destino turístico. Carreteras, introducción de agua potable, tratamientos de aguas residuales, Internet, mejor distribución de energía eléctrica, ahí encargados. Eso es importante. Exactamente, y también obviamente buena conexión de Internet, porque tenemos mucho también a los nuevos turistas, sobre todo las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z. Estar conectados. Y estar conectados con el medio ambiente o con la naturaleza, pero poder conectarse para poder contar esa experiencia que está teniendo. La experiencia es importante. El fortalecimiento del recurso humano es una de las cosas que estamos trabajando en conjunto con la Cámara Salvadoreña de Turismo. Importante decirte, antes que se me olvide, que la Cámara Salvadoreña de Turismo está organizando un encuentro que se denomina El Salvador Travel Market, en donde va a tener a los turoperadores mayoristas más importantes de Europa, de Estados Unidos, en donde va a dar a conocer precisamente el destino. Qué mejor época que noviembre y diciembre. Yo no sé si les ha pasado, pero hoy me pasó que vi un amanecer espectacular, el fin de semana un atardecer espectacular. Hablábamos con Sandrita que ahora ya estamos listos para ese frío. Exactamente, que nos da noviembre y obviamente que nos está dando ya en la transición octubre. Y otro evento importantísimo que vamos a tener, bueno, dos eventos más importantes que vamos a tener el Get Forum del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez aquí va a unir a varios que es a finales de noviembre, actores